Buenas noches, somos Rob Rodríguez y Roberto Sánchez y a continuación vamos a hablar sobre lo que son los encoders, los tipos y demás. Bien, entonces tenemos el lineal y rotativo. La diferencia es el sistema en el que vamos a usarlo, ya que el lineal, por ejemplo, es usado para sistemas como CNC, impresoras, donde el movimiento debe ser lineal, no rotatorio como en una bomba, en un motor, cosas por el estilo. Dependiendo del sistema el físico en el que lo vamos a implementar, uno sería mejor opción que el otro. El encoder rotativo, pues es la funcionalidad es similar, mide el movimiento, pero uno lo hace de forma lineal y otro de forma rotativa. Tenemos el absoluto y el incremental, ya más adelante les explicaremos las diferencias entre estos. Entre las tecnologías que usan, bueno, los encoders miden el movimiento, ¿no? Entonces se puede hacer de varias formas, mediante tecnología magnética, sistemas magnéticos, ópticos, inductivos, capacitivos o láser. El más usado es el óptico, tiene un menor margen de error en comparación con, digamos, uno mecánico, que por el sistema mecánico puede tener un margen de error algo elevado, mientras que el óptico es muy preciso. Bien, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo del óptico y está con un incremental. Y el incremental no es capaz de saber en qué punto está. Es decir, si yo, digamos, esto lo interpreto como que esté en el ángulo cero y luego lo muevo a otro ángulo, yo no tengo forma como tal, en base a solo la lectura del encoder, saber si ahora está en el ángulo 90, el ángulo 100. Lo que puedo hacer es ver el número de pasos que tiene. Es decir, hay un láser que es interrumpido por el plato del encoder y tiene pequeñas grietas en donde el láser puede pasar y llegar al detector. Tiene un emisor de luz y un detector de luz. Entonces, cuando el detector detecta el láser es porque ya tuvo un paso, ¿no? Entonces, no puede medir la el punto, la posición, pero sí el incremento. Entonces, si yo sé que, si se lee que hubo 5 pasos, dependiendo del radio y demás dimensiones del sistema, pues se sabe que se recorrió tal distancia. Pero 5 pasos desde una referencia, no puedo saber si está en el ángulo cero o cuál. Solo sé que se movió 5 pasos, que eso va a ser un valor angular. Nada más. Listo, bueno, entonces como mencionó mi compañero, tenemos dos tipos de los que son los encoders. Bueno, aparte del absoluto y el incremental, tenemos los que son los lineales y los rotativos. Este es un ejemplo de lineal. Podemos ver de que, como dijo un compañero, esto puede estar utilizado en CNC, donde el movimiento ya sea lineal o también un movimiento limitado, debido a que el rotativo sí puede ser casi que infinito para poder tomar los que son los pulsos. En cambio, este equilineal, como podemos ver, tiene una posición de 3, pero no es una posición establecida, sino que es cuánto ha incrementado, cuánto ha avanzado. Pero para saber eso se necesita lo que es una referencia. Entonces podemos ver de que se tiene ahí lo que es el seteo para poder contar los pulsos, pero vemos que ha avanzado 3, en ese caso 3 inches, de 3 inches desde donde se seteó para que haya comenzado, o sea, desde la referencia inicial. Entonces, bueno, siendo la otra diapositiva, claro, como podemos ver, en cambio, en este caso, el que es el rotativo. Como podemos ver en las aplicaciones, tenemos lo que es la posición angular y que nos sirve para lo que es medir posición, distancia y velocidad. Ya que hay muchos proyectos en los que se necesita un control PID, por ejemplo, de posición de un motor, o si se trabaja con bombas de agua, control de nivel. También tenemos lo que es control de velocidad de motores mediante PWM. Entonces, el rotativo es más para todo lo que es eh, por ejemplo, motores o bombas que trabajan con un movimiento angular. Y tenemos los dos, los que son el absoluto e el incremental. Entonces, para establecer la diferencia entre los dos, comenzando con el incremental, como mencionó mi compañero, este de aquí va a cortar el láser va a cortar por el cuerpo del disco, va a cortar lo que es su paso para enviar la señal de que se están enviando pulsos. Pero el incremental lo que hace, valga la redundancia, es que va incrementando los pulsos, entonces se sabe cuánto está avanzando, cuánto está incrementando, pero se necesita se tiene una referencia para saber en qué posición está, ya que no es lo mismo avanzar 5 pulsos, por ejemplo, pero de 0 a 5, y está en la posición 5, que iniciar de 20 a 25 y está en la posición 25. Entonces, eh, eso es lo que es el incremental. Y para el absoluto, en cambio, tenemos lo que es estas aplicaciones, que es para el absoluto.
que este de aquí, en cambio, va a tener lo que es la posición. El absoluto sirve para obtener posición, mientras que el incremental para lo que es lo que ya mencioné, distancia, velocidad y posición lineal. Pero para la posición angular tenemos lo que es el absoluto, ya que este de aquí también funciona con el láser, pero este aquí nos va a marcar un código binario para poder saber la posición ya establecida de manera angular. Por ejemplo, este nos va, como podemos observar, tiene como tres franjas. Entonces, esas de ahí, cada una me va a botar lo que es tres valores de número binario, puede ser 101, 111, y mediante eso voy a poder obtener lo que es la posición angular. Eh, Bien, entonces aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de lo que viene a ser un encoder rotacional. Eh, este caso es absoluto, ya que me da la posición como tal. Tengo que estar en la pulgada número 21. Esto es una posición, no hay una referencia establecida. Si yo apago y prendo el sistema, eh, va a iniciar ya sabiendo que está en la posición 21. En un incremental esto no va a ser posible, ya que esa fue una referencia. Y si se apaga el sistema, esa referencia como que se borró, se reinició. Eso es lo que tenemos en la siguiente diapositiva, en donde podemos observar que tenemos 34 pulgadas, pero no es una posición, es un incremento. Es decir, que por ejemplo vemos que donde está la palabra ref, justo aquí hay una pequeña instancia, digamos que aquí hay una pulgada, entonces significa que esto está en la posición 35, no 34, pero esta es la particularidad del incremental, no da posiciones, no da un valor absoluto por cada punto donde se encuentre el sistema móvil, simplemente da un desplazamiento, por ello es útil para medir velocidades, distancias, incluso aceleraciones, ya, pero eso ya obviamente con la lógica del controlador, del PLC, Arduino, lo que se esté usando, porque el mero encoder solamente va a darte pulsos, el incremental, claro, pulsos, y el absoluto con lecturas binarias. También puede usarse las lecturas binarias para medir velocidad y eso, pero no es tan factible. Para ello mejor se usaría el incremental, ¿no? Listo. Bueno, entonces como podemos ver, tenemos lo que son como estas tres franjas mencionadas con los tres láseres y cada uno me va a botar lo que es el código binario, los tres dígitos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el absoluto nos bota el 110, que viene a ser una posición de un ángulo de 290 grados. Entonces, como mencionó mi compañero, es mucho más fácil trabajar en lo que es posición angular con estos aquí que con el incremental y viceversa. Ya, bueno, entonces como podemos ver también tenemos lo que es el single turn encoder y el multi-turn encoder. Esto aquí nos va a servir para poder trabajar, por ejemplo, si antes trabajamos con decenas de unidades, acá podemos trabajar ya con decenas, centenas de unidades, simplemente incrementando lo que es este multi-turn. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con unidades, nos va a botar el valor de la izquierda, pero si queremos trabajar ya con unidades y decenas, vamos a tener lo que es el de la derecha, ya que se puede dejar seteado que para tantas vueltas del disco más grande, de una vuelta, por ejemplo, el disco más pequeño. Entonces, de esa manera se tiene regulado de mejor manera lo que es la posición, y esto puede seguir, si se quiere tener mayor precisión, tener muchos más de estos multi-turn encoder. Entonces, este aquí, bueno, no sirve para eso, podemos haber seteado que, por ejemplo, en cambio, si queremos una precisión distinta, puede ser cada 20 vueltas, es una vuelta aquí, ya que tiene un engranaje diferente, y nos va a servir para poder utilizarlo de dicha manera. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver que no tenemos como tal la posición 4. Esto no es un código binario que esté interpretado al código decimal 4. Simplemente es un conteo. ¿Qué quiere decir? Que desde que se inició el sistema estaba en un agujero, el láser pasó por un agujero y luego se desplazó a otro mediante el movimiento del rotor. Se cerró la comunicación con el láser, se volvió a abrir porque ya volvió a permitirse el paso mediante los agujeros que hay en el plato. Volvió a cerrarse, volvió a abrirse, ya que esto lee como que los flancos, no las posiciones en alto, ya que si tienen, puede que una lectura esté en alto, o sea que se esté detectando el láser durante un tiempo prolongado, pero esto no quiere decir que se esté moviendo, es más, quiere decir que está quieto, porque no se ha cortado el flujo del láser, eso quiere decir que no ha cambiado del agujero donde se encuentra, por ende no se ha movido. Entonces, esto más que las lecturas en alto, lee los flancos. Y aquí se nota que ha leído cuatro flancos. Y la posición es en base a una referencia. Por lo tanto, desde la posición de inicio
se ha desplazado 4, suponiendo que cada paso es 1 centímetro del perímetro, se ha desplazado 4 centímetros desde una referencia, pero no es la posición absoluta. Aquí vemos un ejemplo de lo que viene a ser una bomba. Esta bomba tiene un motor y el motor obviamente va a trabajar con un encoder de tipo rotacional, no el lineal. Entonces esto se vendría a usarse para poder controlarlo mediante un PID. Ya que bueno, puede hacerse el controlador PID mediante la lectura del nivel. Puede tenerse que el nivel tiene que ser tal valor y si se aumenta o disminuye este, pues se va a regular el controlador del motor. Pero en este caso también se puede hacer leyendo las RPM de la bomba, que es lo que se está haciendo en esta aplicación con el encoder, ¿no? Entonces se tiene que, por ejemplo, la velocidad final debe ser 1000 RPM y actualmente se tiene 1480 RPM. Eso se puede hacer mediante el encoder. Y bueno, se darán las correcciones mediante el PID, pero el lector, el sensor que va a darme el error, viene a ser el encoder. Y este sería un incremental, ya que el RPM es una medida de velocidad. Por lo tanto, aunque serviría también, aunque pudiera usarse un absoluto, no será factible. Es más, el absoluto no tiene simplemente uno y cero, tiene tres valores binarios y si la precisión es más alta, cuatro o cinco valores, por lo que son más datos que analizar. Habría que hacerle la resta para saber la velocidad, aceleración y demás, y tener valores binarios para sacar cosas de velocidad cuando eso se puede hacer fácilmente con un incremental no es factible. Por ello, aquí se está usando un incremental. Sí. Y también, bueno, es porque también, digamos, se puede hacer el control mediante, si tiene el motor, mediante, yo qué sé, voltaje, podría ser. Por ahí también se usan diferentes tipos de sensores que al final del día pueden tener ruido y error. En cambio, un encoder va a ser un sensor que me está midiendo en ese momento las RPM y va a tener un control más preciso. Como podemos ver, tenemos aquí el absoluto y el incremental, y dependiendo de la cantidad de huecos, como podemos ver en la placa, vamos a tener lo que es unos pulsos más prolongados que otros. Debido a que uno puede tener 5, otro puede tener 20, entonces el encoder también depende de ese tipo de conexión ya física que se tenga. Y finalmente podemos ver en un video que se mostró cómo funcionan estos pulsos, estas lecturas para al final de cualquier aplicación, ya se tenga cualquier tipo de encoder, absoluto o incremental. Hay que poder diferenciar, o sea, que uno va a tener la posición en binario y el otro va a tener lo que es el incremento, obviamente mediante una referencia, pero vamos a poder ver lo que son los pulsos, la lectura que nos está botando el encoder. Entonces eso sería todo por el encoder. Muchas gracias.